Suponga que las preferencias de un individuo están representadas por la función de utilidad, ahí está, con A y alfa mayor que cero, x1 y x2 que pertenecen a los reales cuadrados. Además cuenta con un ingreso al R2, un ingreso igual a M, y los precios de los bienes x1 y x2 son P1 y P sub 2 respectivamente. En base a esto se le pide. Letra A, halle la función de utilidad indirecta. Para hallar la función de utilidad indirecta, lo primero que debemos hacer es lo siguiente. Mira, debemos de primero hacer el planteamiento. ¿Qué es lo que queremos? Queremos maximizar. ¿Qué queremos maximizar como consumidor? Nuestra utilidad. Eso es lo que queremos, maximizar nuestro nivel de utilidad, pero esa utilidad que queremos maximizar está sujeta a nuestra restricción presupuestaria. ¿Cuánto dinero tengo para gastar? M. ¿Cuáles son los precios? X1 y X2. Entonces está sujeto a una cantidad M de dinero que se destina a la compra del bien 1 y se destina a la compra del bien 2. Entonces, ese de allí sería el problema que el consumidor está intentando resolver. Ese sería el planteamiento del problema. Ahora, es una maximización, una optimización con restricciones, la cual resolvemos a través del método de los multiplicadores de Lagrange. Por lo tanto, ponemos que Lagrange es igual a la utilidad objetivo, que es la función de utilidad que quiero maximizar, más lambda, ¿sí? Más lambda que multiplica m menos P1 x1 menos P sub 2 x2. Ahora, donde está la U, puedo colocar lo que es lambda, ¿no? Lambda es alfa logaritmo neperiano de x1 más beta logaritmo neperiano de x2. Así. Entonces, ese de allí es el lagrangiano. Ahora voy a hallar las condiciones necesarias del primer orden, es decir, las primeras derivadas. Diríamos, derivada del lagrangiano con respecto a x1 igualado a cero. En este caso, entonces, tendríamos que hacer la derivada. Sería entonces derivada, abro un paréntesis y coloco todo esto. Todo eso lo coloco en la derivada, porque voy a derivar absolutamente todo el lagrangiano con respecto a x1. Pero el lagrangiano tiene algunos signos más, entonces lo puedo ir separando. Sería la derivada solo de lo primero más, ¿sí? Más la derivada solo de lo que sigue con respecto también a x1 más, más la derivada de lo que sigue. Es decir, el último tercer término, ¿no? Eso de acá. Todo esto de aquí. Un momento y ya está. Entonces el signo más y menos, bueno, en este caso solamente más, me ayuda justamente a separar la derivada en derivadas que son un poquito más sencillas de entender. Ahora, aquí no hay x1, se elimina todo eso, se va. Ahora, el alfa no es x1, es una constante que multiplica, por lo tanto sale de la derivada y solo voy a derivar esto. Aquí el lambda también es una constante que multiplica y solamente tengo que derivar lo que está dentro. Esto de aquí, al derivarlo, quedaría de esta manera. Derivada de M, la cantidad de dinero que tiene el consumidor, menos derivada de P1, X1 con respecto a X1, menos la derivada de P sub 2, X2 con respecto a X1. Así. El X1 no aparece al inicio, porque esto de aquí es M. M es una constante, no es X1, se va. Acá tampoco el X1, la variable no aparece arriba, se va. El P1, que sí el X1 sí aparece arriba, pero el P1 es una constante, entonces sale y solamente tengo que derivar X1 con respecto a X1. X1 con respecto a X1 es 1, menos P1 por 1 es menos P1, lambda por menos P1 sería menos lambda P sub 1. Eso pasa al otro lado y se hace positivo, sería igual a todo esto de aquí. Y el P1, no he derivado todavía el otro lado. Bueno, la derivada del logaritmo neperiano, por propiedad sabemos que es, abajo va la función, lo que está dentro, y arriba va su derivada.
En este caso, derivada de x1 con respecto a x1 va a ser 1. Ahora sí. Había olvidado derivarlo. Y alfa por 1 es alfa. El P1 que está multiplicando pasa y divide. Entonces sería P1, la constante va primero, por x1 y arriba el alfa. Ya tengo el lambda. Lambda en este primer caso vale eso. Repito el mismo proceso para el x2. Pero por las características del lagrangiano, cuando derive con respecto a x2 me va a quedar prácticamente lo mismo. Si cuando derive con respecto a x2 me va a quedar, claro, en lugar de alfa me quedará pues beta. Beta es el que acompaña al x2. Y abajo en lugar de x1, x2 me quedará p2, x2. Así. Una vez que ya tengo ambas derivadas, lo que tengo que hacer es recurrir a la propiedad de identidad. Se supone que lambda tiene que ser igual a lambda, no podría ser de otra manera. El primer lambda lo tenemos aquí, vale esto de acá. Y el segundo lambda vale eso otro de allí. Así. Ahora, igualamos ambos y no hay algo que podamos simplificar, ¿verdad? No. El x2 que está dividiendo lo voy a pasar aquí arriba multiplicando. Así. El alfa que está arriba lo voy a pasar aquí abajo. Así. A un costadito voy a poner, a ver qué hice. El x2 lo pasé arriba. Ya está. El alfa lo pasé abajo. Abajo estaba el p2. El p1 que está dividiendo lo paso al otro lado. Y ya está. Me queda de esta manera entonces. ¿Es necesario separarlo en dos fracciones? No, lo puedo dejar como una sola fracción todo junto también. Depende, no, no hay ningún problema. Entonces, esto es lo que nos queda. El x2 pasó arriba, el alfa abajo, ahí está abajo, y el p1 de abajo pasó arriba, ahí está. Ahora, voy a despejar primero x2. Claro, x2. El x1 que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando, así. Ya tengo entonces cuánto vale x2. Si quiero, ojo, como dije, lo puedo dejar en una sola fracción. No, no hay ningún problema. Si quiero también lo puedo separar. Tampoco habría ningún problema. No, no, no hay problemas en esos casos. Ya está. Ya tengo x2 despejado. Ahora voy a despejar x1. Para despejar x1 lo que voy a hacer es lo siguiente. Lo que estaba dividiendo pasa al otro lado arriba multiplicando y lo que estaba arriba multiplicando pasa al otro lado dividiendo. Ya tengo despejado x2 y despejado x1. ¿Qué voy a hacer con eso? Con eso voy a escribir la restricción presupuestaria, esto de aquí, ¿no? Vamos a utilizar la restricción presupuestaria. Diríamos entonces, el dinero que el consumidor tiene se destina ¿a qué cosa? Ese dinero se destina a la compra del bien 1, P1X1, más la compra del bien 2, P2X2. Y allí reemplazaremos uno de ellos a la vez, el x2, por ejemplo. X2 lo conocemos, es igual a todo esto de aquí. Copio y pego, ya está. Ya tengo reemplazado. El P2 de arriba con el P sub 2 de abajo se eliminan, o se simplifican básicamente. Y tenemos aquí en común, de este lado izquierdo, tenemos P1, X1, lo factorizamos. Si el primer término, esto lo divido entre P1, X1, eso es 1, más. Si este segundo lo divido entre P1, X1, me queda beta sobre alfa. Beta sobre alfa. Ya está. Y todo eso va a pasar al otro lado. Este paréntesis va a pasar a dividir al otro lado. Sería M entre paréntesis 1, 1 más beta sobre alfa. Y este P1 que está multiplicando también pasará abajo por P1. Entonces, eso de allí es la demanda ordinaria. Eso de allí es la demanda marshalliana del bien. Ya está, allí lo dejo. Y cuando hagamos lo mismo para el otro bien, nos quedará de forma similar, solo que para X2. ¿Podemos operarlo? Claro que sí. Copio la misma restricción presupuestaria. ¿Sí? Copio la misma restricción presupuestaria y allí voy a reemplazar ahora X1. X1 vale todo eso. Pues aquí vamos a poner, en lugar del X1, pongo por y reemplazo todo lo que X1 vale. Y ahora solamente opero. Me doy cuenta que el P1 de arriba con el P1 de abajo se pueden simplificar.
Me queda así. Ambos términos tienen en común P sub 2 por X2. Acá también P sub 2 por X2. Lo factorizo. P sub 2 por X2 multiplica a alfa sobre beta más 1. Todo es igual a M. Y ahora ese paréntesis pasa al otro lado y divide. Sería M dividido entre alfa, no, alfa sobre beta más 1. Y el P sub 2 que está multiplicando pasa y divide acá abajo. P sub 2. Y esa de allí sería la demanda marshalliana del X2. Así. Entonces, allí ya tenemos las dos demandas. ¿Eso nos han pedido? No, no es lo que nos han pedido. Pero ya tenemos las dos demandas. Una vez que ya tenemos las dos demandas, nos pidieron la función de utilidad indirecta, o sea, la FUI, ¿no? La función de utilidad indirecta, la FUI. Entonces, nosotros sabemos que la utilidad es igual. Aquí arriba la tenemos. Esta es la utilidad. ¿Sí? Esta primera parte de Lagrangiano justamente es la función objetivo. Ahora borro lo que no es. X1 y X2. Hasta aquí es la utilidad. Esa es la utilidad. Para que esta utilidad, función de utilidad, se convierta en la utilidad indirecta, lo que debo de hacer es reemplazar X1 y X2. Entonces, donde veo el X1, reemplazaré todo esto ahí adentro. Y donde veo el X2, reemplazaré todo esto ahí adentro. Entonces, esto ya no es la función de utilidad, sino es la función de utilidad indirecta. Por lo tanto, ya no es U, sino es V. Ya no depende de X1 y X2, sino que ahora depende de P1, ¿no? Depende del precio 1, del precio 2 y depende de la cantidad de dinero del consumidor. Ya está. Esto es entonces lo que nos piden en la primera pregunta. La primera pregunta nos pide, determine la función de utilidad indirecta. Esta es la función de utilidad indirecta. Tal cual. Perfecto, ya tenemos la primera respuesta, la letra A. Letra B me dice, determine si la función de utilidad de este individuo es una transformación monótona de la siguiente función de utilidad. Bien, aquí nos hablan de una transformación monótona. Para yo poder verificar si se trata o no de una transformación monótona, bastaría con calcular la tasa marginal de sustitución. Nosotros sabemos, sí, nosotros sabemos que la función de utilidad finalmente nos indica cómo son las preferencias del consumidor. Y la tasa marginal de sustitución es una clara explicación de cómo son estas preferencias. ¿Por qué razón? Porque esta tasa marginal de sustitución justamente nos va a decir cómo es que cambia, ¿sí? Cómo es que cambia el consumidor un bien por el otro. Cómo es que el consumidor compensa un bien por el otro. Entonces, eso es lo que debemos hacer. Debemos verificar que la tasa marginal de sustitución sea la misma. En la anterior ya lo sabíamos, porque justamente, ¿dónde está? Justamente la tasa marginal de sustitución, pues abajo creo que está. Mm, esta sería la tasa marginal de sustitución, ¿no? O falta el alfa y el beta. Ahora la llamo de nuevo. Entonces, para que sea una transformación monótona, bastaría con mostrar que ambas tasas marginales de sustitución son iguales. Vamos a comenzar con esta nueva tasa que es la de W. La utilidad marginal de X1 sería la derivada, sería alfa, baja el exponente, al exponente le resto 1, o sea que sería alfa menos 1. Estoy derivando con respecto a X1 multiplicado por X2 elevado a la beta. Y abajo también derivaríamos, pero con respecto a X2. Entonces abajo sería, bajo el exponente beta, el X1 no ha cambiado porque no estoy derivando X1. Y al X2, ya bajo su exponente, solamente me falta restarle 1. Así. Ahora, tengo X1 y tengo X2 arriba y abajo. Lo junto. ¿Qué hago? El X1 que está arriba baja y al bajar su exponente resta. ¿Por qué? Porque son potencias de bases iguales que se dividen. Cuando tenemos potencias de bases iguales que se dividen, los exponentes se van a restar. Allí se tienen que restar. Por lo tanto, al alfa le resto menos alfa del que estaba arriba más 1. Igual va a ocurrir. Uy, ¿no me dejas?
A ver, ahí está. Mm, ahí está, ya está. Igual va a ocurrir con el x2. También son potencias de bases iguales que se dividen. El de abajo sube y resta. Entonces el exponente que está abajo sería menos beta más uno. Se elimina el alfa y el beta. Se va y se va. Se va y se va. Y nos queda así. Pero nosotros sabemos que tener un exponente uno no afecta. Por lo tanto, la tasa marginal de sustitución nos ha quedado de esta manera. Alfa x2 entre beta x1. Esa es la tasa marginal de sustitución para esta nueva utilidad W. Ahora, en la anterior utilidad, ¿cómo nos quedaba? ¿No? Con la otra forma. Si queda igual es que sí es una transformación monótona. Entonces, en el anterior nos quedaba, acá está, la primera derivada era alfa por uno sobre x, ¿no? Porque como era logaritmo, nos quedaba el alfa. Recordemos que la primera era de esta manera, ¿no? La primera utilidad era utilidad es alfa, logaritmo neperiano de x1 más, ¿no? Uy, logaritmo neperiano de x1 más beta, logaritmo neperiano de x2. Entonces, en ese caso, al derivar cada uno de ellos, allí hay un pequeño... Es más fácil, pues, porque la operación es mucho más sencilla. Si yo derivo la utilidad marginal de x1 con respecto a... Si derivo la utilidad con respecto a x1, me va a quedar alfa multiplicado por uno arriba, porque sería la derivada de lo que está dentro, entre lo que está dentro, que es la función x1. Y abajo me quedaría de forma similar, el antivirus, me quedaría de forma similar beta, ¿no? El beta que acompaña y abajo el x2. Allí voy a hacer extremos y medios. El extremo con el otro extremo sería alfa por x2 y abajo beta por x1. ¿Qué es lo que podemos ver? Que ambas funciones de utilidad, tanto W como U, tienen la misma, acá se ve con claridad, tienen la misma tasa marginal de sustitución. Es decir, ambas representan las mismas preferencias por parte del consumidor. ¿Por qué? Porque el consumidor intercambia los bienes X1 y X2 en igual forma. Entonces, sí, la respuesta es sí es una transformación monótona. Sí lo es. Vamos a la letra C. Dice... En función, no, en base a la función de demanda marshalliana para x1, solo para x1, hallada anteriormente, determine matemáticamente, uno, si el bien x1 tiene demanda elástica, inelástica o de elasticidad unitaria respecto a su propio precio. Entonces, aquí tengo la demanda de x1, la coloco allí y me piden determinar qué tipo de elasticidad tiene, ¿no? Precio de la demanda, si es elástica, inelástica o unitario, con respecto a su precio. Recordemos que la elasticidad precio, precio de la demanda es siempre igual a la derivada del consumo del bien, o sea, x1 con respecto al precio del bien, multiplicado por el precio del bien entre la cantidad del bien. Uy, al revés, así. Esta de aquí es la formulita para hallar la elasticidad. Entonces, reemplazo. X1 es todo esto. Todo esto lo copio aquí y lo pego. Ahí está. Y bueno, aquí x1 es todo esto, como habíamos dicho. Entonces lo reemplazo acá también. ¿Sí? Ahí también lo voy a tener que reemplazar, así. La diferencia es que en uno estoy derivando y en el otro no. Ya está, me queda así. Este P1 que está abajo, porque esa es la variable. Bueno, saco todo lo que no es variable, pues, ¿no? Sale el M que está, lo voy a hacer en varios pasos. El M que está ahí adentro sale porque está multiplicando y no es P, sale. Esto que está aquí también sale, todo esto sale, entonces vamos a quitarlo. Todo esto de allí sale, me quedaría así. Uno más beta sobre alfa. Ya está. Y aquí el uno sobre P1 es lo mismo que P1 a la menos uno. Lo derivo. Para derivar eso, ¿qué hago? Bajo el exponente y le resto uno. Entonces, bajo el exponente sería menos uno y a ese exponente le resto uno. Quedaría menos 2. Así. Muy bien. Y allí, ¿qué es lo que ya puedo ir notando? Ya puedo ir notando que algunas cosas se van a terminar eliminando, pues, ¿no?
Todo esto de aquí, el P1 a la menos 2 es lo mismo que 1 sobre P1 al cuadrado. Porque recordemos que el exponente negativo invierte la base, o sea que el P1 va abajo y el exponente se vuelve positivo. Y allí podemos eliminar, por ejemplo, m sobre 1 alfa, todo esto se repite aquí. Ahí está igualito, m y alfa, exactamente igual. Todo eso se va, se simplifica, se va esto, queda aquí uno y se va esto de aquí. Nos queda así. Ahora, al P1 que nos queda allí lo puedo poner sobre uno, hago extremos y medios y multiplicaríamos. Pues P1 por P1, P1 al cuadrado. Y uno por uno, uno. El P1 de arriba con el P1 al cuadrado de arriba con el P1 al cuadrado de abajo se simplifica. ¿Qué nos queda? Nos queda simplemente menos uno. Entonces, ¿qué conclusión llegamos? Llegamos a la conclusión que la elasticidad precio y la demanda para este bien, porque es un bien de consumo, para este bien X1 es uno, es menos uno. ¿Qué significa? Que es un bien que tiene una demanda de elasticidad unitaria respecto a su propio bien. Ya está. Luego nos dice que determinemos si el precio X1 es un bien normal o inferior, utiliza el concepto de elasticidades. Tomo la misma elasticidad, disculpe, tomo de nuevo la demanda del bien, la demanda marshalliana del bien X1, y ahora voy a utilizar otro concepto, la elasticidad renta de la demanda. Renta de la demanda, ¿no? ¿Cómo afecta el cambio en la renta a la cantidad demandada? Sería derivada de la cantidad demandada, ¿cómo cambia la cantidad demandada cuando cambia la renta? La renta es M multiplicado por M entre la cantidad demandada. Así. Allí hacemos igual que en el anterior. X1 sabemos que es todo esto. Abro unos paréntesis y lo reemplazo. Aquí también abro unos paréntesis y lo reemplazo. Ya está. Y eso es lo que tenemos que operar ahora. Aquí está más fácil porque todo esto sale simplemente, ¿sí? Todo eso sale y me va a quedar solo el M adentro. Solo nos va a quedar así. Y afuera va a quedar pues uno sobre todo lo que salió. Uno más beta sobre alfa multiplicado por P sub uno. Todo eso multiplicado y solo derivo lo que tiene M. O sea, todo lo que no había M lo he sacado. Ahora, M con respecto a M, ¿cuánto es? M con respecto a M es uno. Multiplicar por uno no afecta. ¿Y allí qué podríamos hacer? Podríamos hacer extremos y medios, ¿no? Al M que está aquí arriba, le pongo un 1 abajo, hago extremos y medios y me quedaría así. M por todo lo que está ahí abajo sería M que multiplica a uno más beta sobre alfa multiplicado por P sub uno y uno por M, M. Y allí simplifico. Todo esto de arriba con todo esto de aquí abajo simplemente se va. Todo esto de arriba con todo esto de abajo simplemente se va. Porque es lo mismo, pues al dividir se va a quedar uno. Finalmente nos queda uno positivo. Y en el caso de la elasticidad renta, más que el valor como tal, lo que nos importa es el signo. Como es positivo, ¿qué diremos? Diremos entonces que se trata de un bien que es normal. ¿Sí? Entonces diremos, el bien X1 es normal. Es normal. ¿Qué significa que sea un bien normal? Significa que a medida que el ingreso aumente, el consumidor decidirá comprar más de este bien. Y a medida que el ingreso disminuya, y lo irá abandonando poco a poco. Y la magnitud de intercambio, ¿no? O sea, cómo afecta el ingreso a la demanda del bien es proporcional a uno, ¿no? O sea, por cada 1% que sube el ingreso, habrá un aumento de 1% en la demanda. Y de igual forma, por cada 1% que disminuye el ingreso, habrá una reducción del 1% en el consumo del bien. Por último, letra D nos dice, en base a lo hallado respecto al tipo de bien de X1, en el apartado anterior, si el precio del bien X1 aumenta, analice el efecto sustitución e ingreso a la Higgs y demuestre en un gráfico. Aquí lo que debemos recordar es que Higgs siempre nos plantea mantener el mismo nivel de satisfacción, ¿no? Para Higgs lo importante es mantener la satisfacción del consumidor.
Entonces, nosotros haremos la siguiente gráfica. Haremos así. Dibujamos un plano justamente allí, ¿no? Porque no dice que muéstrale un gráfico. Entonces, hacemos un gráfico, abajo colocaremos el bien uno, arriba colocaremos el bien 2, así. Dibujaremos la demanda, más o menos por allí, así. Dibujo la demanda y dibujo la utilidad. En este caso, la utilidad, pues sabemos que se puede dibujar de esta manera, ¿no? Ahí está. Esa es la utilidad. Donde la restricción presupuestaria, dije demanda, creo, ¿no? Pero no. Donde la restricción presupuestaria y la curva de indiferencia coinciden, allí estaría el punto de maximización de beneficio, bueno, más que beneficio, utilidad del consumidor, allí. Pero ¿qué ha ocurrido? Nos han dicho que ha subido el precio de X1, de P1. No, ha subido el precio P1. Por lo tanto, el consumidor ahora va a comprar menos. Pues la cantidad máxima que compra el consumidor es menor. Pero recordemos que Higgs lo que siempre intenta es mantener el mismo nivel de utilidad. Entonces, si solamente considero que ha habido un cambio en el ingreso, pero que yo quiero mantener la utilidad, o sea, mantengo la misma pendiente con los nuevos precios aquí, ¿no? Allí, miren, aquí estaría el nuevo punto, justo aquí. Aquí habría un cambio. Este cambio solamente está, este cambio solamente está reflejando ¿qué? Está reflejando el efecto sustitución. ¿Cómo sustituye un bien por el otro cuando cambia el precio, pero sin que haya cambiado el ingreso? Sí, porque estoy suponiendo el mismo nivel de ingreso, que el ingreso no ha cambiado, el ingreso no se ha reducido porque he llegado hasta la misma curva nuevamente. Ahora, allí entonces puedo dibujar y poner lo siguiente. Allí, un momento, a ver, allí, ahí está. Ese es el punto inicial, ese es el nuevo punto, allí. Entonces, esta primera parte del cambio es el efecto sustitución. Allí no hubo aún, ¿no? Allí vemos que el bien uno se ha reducido su consumo. Cuando su precio aumenta, el consumidor consume menos del bien uno, ¿no? Consume menos del bien uno y ¿qué es lo que decide en el bien 2? Consumir más del bien 2. Ese de allí es el efecto sustitución, porque no estoy modificando el ingreso, o sea, no está habiendo un cambio realmente en la restricción presupuestaria, solo la inclinación, pero es el mismo nivel de ingreso, solo que ahora con una nueva cantidad con la misma utilidad. Pero nosotros sabemos que en realidad el ingreso sí ha cambiado, pues, ¿no? De ese punto, lo que ha ocurrido ha habido una reducción en el ingreso real, del poder de compra del consumidor hasta allí. O sea que el punto al que finalmente el consumidor llega es este punto que está acá, ¿no? Es ese punto que está allí. Uy, otro color. Allí sí ya hay un cambio en el ingreso. Allí sí la recta presupuestaria ha cambiado no solo de pendiente, sino ha cambiado se ha desplazado, por decirlo así. Entonces ahí vemos que hay una nueva reducción en el X1, pero ese ya sería por un efecto ingreso. Ese sería el efecto ingreso. Y en el caso del X2, ¿qué es lo que ocurre? Del nivel donde se encontraba, disminuyó hasta aquí abajo, y eso debido al efecto ingreso, ¿no? Ese es el efecto ingreso. Vamos a ponerlo de un color, de azul, por ejemplo. ¿No? Ese es el efecto ingreso, ¿no? Ahí está, ahí está, y ahí está. Entonces, en el caso, por ejemplo, del X2, claro, el efecto sustitución es positivo, porque cuando el otro producto se encarece, el consumidor comprará más de X2. Pero ya en términos relativos, en términos de consumo de poder adquisitivo, el poder adquisitivo del consumidor está disminuyendo, ¿no? Y eso lo lleva a consumir menos de X2 también y menos de X1. Y ellos dos juntos serían el efecto total. Entonces, eso es lo que tenemos. Entonces, nos pedían que en base al hallado respecto al tipo del bien, en el apartado C, que mostráramos qué es lo que ocurre si P1 aumenta, ¿no? Que analizáramos el efecto sustitución y el efecto ingreso a la Higgs, ¿no? Y en este caso la Higgs es manteniendo inicialmente el mismo nivel de utilidad.
En cambio, si fuese a la Slasky, ahí ya no sería manteniendo el mismo nivel de utilidad, sino más bien manteniendo el mismo poder de compra, ¿no? Bueno, entonces espero que esta pregunta y su solución se haya entendido y nos veamos luego. Chao.